La primera contracción me golpeó como un tren de carga a las 3:47 de la madrugada. Y supe que había llegado el momento. 8 meses de planificación, documentación y preparación me habían llevado hasta aquí. Mientras estiraba la mano para tomar mi celular y cronometrar las contracciones, la sombra de mi suegra llenó la entrada de la habitación. ¿Vas a algún lado, Melody? La voz de Bárbara era dulcemente empalagosa, el tono que usaba cuando estaba a punto de hacer algo especialmente cruel. Al hospital, alcancé a decir entre respiraciones. Ya vienen los bebés. ¿Bebés? Bufó, encendiendo la luz del techo. Demasiado fuerte. La gente ha tenido bebés durante siglos sin hospitales. No vas a ir a ningún lado. Vi cómo se metía mis llaves en la bolsa de su bata, la misma bolsa donde las había guardado toda la semana, desde que ella y mi suegro se mudaron a nuestra casa, para ayudar con el parto. Mi esposo, Daniel, curiosamente estaba de viaje de negocios, el mismo que su madre había insistido que no se podía reprogramar, a pesar de que ya estaba en la fecha probable de parto. Bárbara, dije con calma, respirando a través de otra contracción mientras activaba la grabadora en mi celular sin que lo notara. Estoy esperando gemelos. El doctor dijo que... Los doctores solo quieren tu dinero, me interrumpió. $30,000 por un parto. Es un robo. Ya instalé la piscina de parto en la sala. Mi amiga Janet de la iglesia es doula. Va a llegar en 1 hora. Janet, la de la iglesia, la que vendía aceites esenciales y creía que las vacunas eran una conspiración del gobierno, que no tenía ningún tipo de entrenamiento médico. Necesito atención médica, dije con firmeza. Un embarazo de gemelos es de alto riesgo. Podría haber complicaciones. Las complicaciones son puro alarmismo, dijo Richard, mi suegro. Desde atrás de su esposa, Bárbara dio a luz a Daniel aquí mismo, en esta casa, sin medicamentos, sin doctores, sin escándalos. Y casi se muere por una hemorragia, agregué, recordando la versión real que Daniel me había contado, no la narrativa heroica del parto natural que sus padres siempre repetían. El rostro de Bárbara se endureció. Eso es mentira. Estaba perfectamente bien. Otra contracción, más fuerte esta vez. Me sujeté de la mesa de noche, manteniendo la respiración controlada. 4 minutos entre contracciones. Esto iba rápido. Voy a llamar una ambulancia, dije, estirando la mano hacia mi celular. Richard me lo arrebató de un manotazo. No seas dramática. Vas a tener un parto en casa, como Bárbara lo planeó. Mejor guarda ese dinero para la universidad de los bebés en vez de enriquecer a un hospital. Casi sonreí. No tenían ni idea de que esos fondos universitarios ya estaban cubiertos, con los acuerdos de demanda que iba a recibir cuando esto terminara. Hablando de dinero, dije con tono casual. ¿Cómo va la remodelación de su casa, la que están pagando con el dinero que se robaron de nuestra cuenta conjunta? Se miraron entre ellos. Creían que no había notado los 47,000 pesos que desaparecieron en los últimos 6 meses. Retiros pequeños, justo debajo del límite que activa alertas bancarias. Pero lo había notado, lo había documentado todo. Lo pedimos prestado, dijo Bárbara con rigidez. La familia ayuda a la familia. Lo entenderías si no fueras tan egoísta. Prestado, implica que pidieron permiso, o que planean devolverlo, y sabemos que no es así. Me puse de pie con cuidado, una mano en la parte baja de la espalda. Ya basta, gruñó Richard. Regresa a la cama. Janet se encargará de todo cuando llegue. No. No, Bárbara se acercó, su cara a centímetros de la mía. Vas a hacer lo que se te diga en la casa de mi hijo. Mi casa, corregí, mía y de Daniel, a la que ustedes se mudaron sin permiso, mientras él era enviado convenientemente lejos. Y ahora me están impidiendo recibir atención médica mientras estoy en trabajo de parto activo con gemelos. Eso es detención ilegal y negligencia. Dramática como siempre, malagradecida. Sus palabras se cortaron cuando solté un grito agudo. La contracción más intensa hasta ahora me atravesó el cuerpo, pero incluso con el dolor, no aparté la mirada de la suya. Hay algo que deberías saber de mí, Bárbara, dije cuando pude volver a hablar. Me crió una madre como tú, controladora, manipuladora, convencida de que siempre tenía la razón. También es la razón por la que me hice abogada. El color desapareció de su rostro. En todos nuestros encuentros durante los últimos 5 años, la dejé creer que era solo una ama de casa, dependiente del ingreso de Daniel. Me convenía que me subestimara. Estás mintiendo, susurró. Número de colegiada 756.432 del Colegio de Abogados de Michigan, recité, especializada en Derecho Familiar y Negligencia Médica, actualmente en licencia de maternidad de Harley Associates, y muy preparada para este momento. Mi celular, el que Richard me había quitado,
Comenzó a reproducir un mensaje pregrabado a todo volumen. Servicios de emergencia han sido notificados automáticamente de su ubicación. Por favor, mantenga la calma. La ayuda viene en camino. ¿Qué hiciste? Richard trató de detener la alerta en el teléfono. Configuré un protocolo de emergencia, expliqué, respirando otra contracción. Si mi teléfono no detecta movimiento en 5 minutos mientras mi app de embarazo muestra trabajo de parto activo, contacta automáticamente al 911, a mi doctora, a mi abogada y, sonreí dulcemente, al DIF. ¿El DIF? Gritó Bárbara. ¿Llamaste al DIF por nosotros? ¿Por ustedes? No, para proteger a mis hijos de cualquiera que les niegue atención médica durante el nacimiento. Me sujeté del tocador justo cuando se rompió la fuente, empapando mi camisón. Especialmente abuelos con historial documentado de negligencia médica. Eso no es cierto, exclamó Bárbara. Los expedientes médicos de Daniel cuando tenía 7 años, la interrumpí. Neumonía sin tratar porque creían que la oración y las hierbas lo curarían. Casi se muere. También está su brazo roto a los 10 años, que entablillaste, tú sola y sanó mal, requiriendo cirugía. ¿Sigo? Las sirenas ya se escuchaban, acercándose. Bárbara se lanzó por su celular, seguramente para advertirle a Janet, pero yo también había previsto eso. Ah, y Bárbara, ¿recuerdas todos esos mensajes de texto donde detallabas tus planes para obligarme a un parto en casa? ¿Dónde admitías haber escondido mis llaves y vigilado mis llamadas? ¿Dónde decías que los doctores eran terroristas médicos y los hospitales prisiones de parto? Su mano se detuvo sobre el teléfono. Los tengo respaldados, igual que las grabaciones donde te llevas mis llaves, las cámaras de seguridad mostrando a Richard robando de nuestra caja fuerte, y cada evidencia de que ustedes se mudaron aquí con el único propósito de controlar mi embarazo y mi parto. Los paramédicos irrumpieron justo cuando otra contracción me hizo caer de rodillas. Detrás de ellos vi a mi abogada, Sandra Chen, y a 2 trabajadores del DIF. Melody, el paramédico principal, con una placa que decía Johnson, corrió hacia mí. ¿Cada cuánto son las contracciones? Cada 2 minutos, jadeé, gemelos. La última ecografía muestra que el bebé viene de nalgas. Tenemos que movernos ya, dijo Johnson, haciendo señas a su compañero. Me ayudaron a subir a la camilla con eficiencia profesional. Esto es un secuestro, gritaba Bárbara. Debe tener un parto en casa. Viene nuestra doula. Señora, dijo uno de los trabajadores del DIF con calma. Impedir que una mujer embarazada reciba atención médica es un delito. Hágase a un lado. Sandra dio un paso al frente con una carpeta. Señores Stewart, esta es una orden de restricción. Deben abandonar la propiedad de inmediato y mantenerse a no menos de 150 metros de la señora Stewart y sus hijos. Son nuestros nietos, empezó a decir Richard. Serán protegidos de cualquiera que ponga el dinero por encima de sus vidas, dije desde la camilla. Y hablando de dinero, pronto recibirán noticias del contador forense sobre los 47,000 pesos que se robaron. Ya hay cargos penales en proceso. Mientras me sacaban, escuché el último intento desesperado de Bárbara. Daniel nunca te va a perdonar. Cuando mi hijo regrese. Tu hijo, le respondí con voz firme, firmó la solicitud de orden de restricción antes de irse. También ha estado grabando sus conversaciones. ¿De dónde crees que aprendí a documentarlo todo? Las puertas de la ambulancia se cerraron ante sus rostros conmocionados, y por fin me permití concentrarme en lo verdaderamente importante, traer a mis gemelos al mundo, sanos y salvos. El camino al hospital fue un borrón de contracciones y jerga médica. Johnson y su compañero trabajaban con una eficiencia tranquila, colocando sueros y monitoreando los latidos de ambos bebés. Lo estás haciendo excelente, me aseguró Johnson. Estamos a 5 minutos. Tu ginecóloga ya se está preparando. Gracias, alcancé a decir. Y luego solté una risa, a pesar del dolor. Apuesto que no suelen recoger abogadas en labor de parto que acaban de dirigir una operación encubierta. Sonrió. Te sorprenderías, aunque debo admitir que la escolta del DIF fue nueva para mí. Tu abogada nos explicó todo. Planeaste esto con mucha estrategia. 6 meses de planeación, confirmé, apretando los barandales mientras llegaba otra contracción, desde el día que anunciaron que se mudarían para ayudar. En el hospital todo fue rápido. La doctora Martínez, quien había estado siguiendo mi embarazo de alto riesgo desde el inicio, me recibió en la entrada. Melody, vamos a revisarte. Me dijeron que tuviste una mañana interesante. Puedes decirlo así, gruñí mientras me transferían a una cama. El examen confirmó lo que ya sospechaba, el bebé venía de nalgas, y ya tenía 8 centímetros de dilatación. Los gemelos no pensaban esperar. Necesitamos hacer una cesárea, dijo la doctora.
Martínez. La posición del bebé hace que el parto natural sea demasiado riesgoso, especialmente con lo rápido que estás avanzando. Hazlo, dije sin dudar, lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Mientras me preparaban para la cirugía, Sandra apareció en la puerta. El DIF ya tomó declaraciones de tus suegros. Admitieron haber escondido tus llaves y haberte impedido salir. ¿De verdad creían que estaban en lo correcto? Por supuesto que lo creían, dije con una mueca mientras me colocaban la epidural. ¿Y la casa? Ya está el cerrajero. Mañana instalan el nuevo sistema de seguridad. Tus suegros fueron escoltados fuera de la propiedad por la policía. ¿Y Daniel? Aterriza en 2 horas. Va a llegar antes de que salgas de recuperación. El equipo quirúrgico trabajó con rapidez, y en menos de 1 hora, 2 llantos llenaron la sala de operaciones. Primero Charlotte, luego Oliver, ambos perfectos a pesar de su dramática llegada al mundo. 2,3 kilos y 2,450 kilos, anunció la enfermera. Excelentes pesos para gemelos. Cuando colocaron a mis bebés sobre mi pecho para el contacto piel con piel, lloré por primera vez en toda la mañana, no de dolor ni miedo, sino de puro alivio y felicidad. Estaban aquí, estaban sanos, estaban a salvo. Las siguientes horas pasaron entre la recuperación, los primeros intentos de lactancia y los abrazos de recién nacidos. Daniel llegó justo cuando me trasladaban a la sala de posparto. Su rostro era una mezcla de alegría, alivio y rabia contenida. Lo siento tanto, dijo, besándome la frente y mirando a nuestros hijos. Debí estar aquí, debí enfrentarme a ellos antes. Estás aquí ahora, le respondí, y apoyaste el plan. Eso es lo que importa. El plan, sacudió la cabeza, incrédulo. Aún no puedo creer que lo lograste. Mi mamá no ha dejado de llamar. Mi papá tampoco. Dicen que los tendimos una trampa. Les tendimos una trampa, corregí, ajustando el arrullo de Charlotte. Solo usamos su propio comportamiento para hacerlo. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró la doctora Martínez con una expresión seria. Melody, tengo que decirte algo. Cuando nacieron los gemelos, encontramos un problema con el cordón umbilical de Charlotte. Estaba enredado 2 veces, y había señales de compresión. Si hubieras tenido un parto en casa, sin monitoreo, no necesitaba terminar. Lo entendí de inmediato. Mi hija podría haber muerto si Bárbara hubiera logrado su objetivo. Documenta eso, le pedí en voz baja, todo lo que encontraron. Ya lo hicimos, testificaré si es necesario. Sandra llegó esa tarde con actualizaciones. Tus suegros fueron acusados formalmente por detención ilegal, negligencia y robo. El fiscal está tomando esto muy en serio, especialmente con la evidencia médica de lo que pudo haber pasado. ¿Y qué dicen ellos? Que tú los atrapaste, que eres una interesada manipuladora que planeó todo para quitarles a sus nietos. Puso los ojos en blanco. Su abogado ya está negociando un acuerdo. La evidencia es abrumadora. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba y aprendía a cuidar a 2 bebés al mismo tiempo, se reveló más verdad. Bárbara había estado contando en la iglesia sus planes desde hacía meses, reclutando a otras mujeres para su ministerio de partos en casa. Varias se presentaron a declarar que ella también las había animado a evitar hospitales, con consecuencias peligrosas. Lo de Richard iba más allá del robo a nuestra cuenta. También estaba robándole a su propio socio en el negocio, usando la obsesión de Bárbara con el parto en casa como distracción mientras drenaba cuentas. Planeaban irse, me dijo Daniel una noche, una semana después del nacimiento. Mi mamá se lo confesó a la tía Carol. Después de que nacieran los gemelos, iban a tomar el dinero y mudarse a Florida, empezar de nuevo donde nadie los conociera. Y dejarnos el desastre a nosotros, dije, sin sorpresa. Seguramente después reclamarían derechos como abuelos desde lejos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. ¿Cómo viste lo que yo no pude? Porque ya lo había vivido, admití. Mi madre era igual, controladora, manipuladora, siempre la víctima. Me tomó años de terapia reconocer los patrones. Cuando los vi en tus padres, supe que tenía que proteger a nuestros hijos. 3 meses después, estábamos en el juzgado cuando Bárbara y Richard se declararon culpables de cargos reducidos. 2 años de libertad condicional por detención ilegal, restitución por el robo y una orden de restricción permanente. También se les ordenó asistir a terapia psicológica. Bárbara lloró cuando se dictó la sentencia, alegando que solo quería ser una buena abuela. El juez no se conmovió. Una buena abuela, dijo el juez Patterson con severidad, no pone en peligro la vida de sus nietos para ahorrar dinero. No roba a sus padres. No encierra a su nuera durante una emergencia médica. Tiene suerte de que la señora Stewart y los bebés hayan sobrevivido, o estaría enfrentando cargos mucho más graves. Al salir del juzgado,
Daniel cargaba a Charlotte mientras yo sostenía a Oliver. Sentí que ese capítulo por fin se cerraba. Mis hijos crecerían libres de manipulación y control. Aprenderían que los límites son saludables, que el amor no requiere sumisión, y que la familia significa protección, no posesión. ¿No te arrepientes?, preguntó Daniel mientras abrochábamos los cinturones de los bebés en sus sillas. Ni un poco, respondí con firmeza. Ellos tomaron sus decisiones. Yo solo me aseguré de que tuvieran consecuencias. Un año después, recibimos la noticia de que Bárbara y Richard se habían divorciado. El estrés del juicio, la restitución financiera y la vergüenza pública destruyeron su matrimonio. Bárbara se fue a vivir con su hermana en Maine. Richard desapareció en algún lugar del oeste. Nunca conocieron a Charlotte y Oliver. Jamás lo harán. A veces me pregunto si debería sentir culpa por eso, pero entonces recuerdo el gesto de desprecio de Bárbara al guardarse mis llaves, su manera de minimizar la vida de mis bebés por ahorrar dinero. Recuerdo el momento en que la doctora Martínez me dijo que Charlotte pudo haber muerto. Y abrazo más fuerte a mis hijos, agradecida por haber tenido la fuerza de protegerlos cuando ellos no podían hacerlo por sí mismos. Hoy los gemelos tienen 3 años, están sanos, felices, rodeados de gente que verdaderamente los ama, los hermanos de Daniel, que siempre nos apoyaron, mis amigos, que se volvieron tías y tíos elegidos, y los abuelitos adoptivos del centro de adultos mayores, que los llenan de cariño genuino. A veces Charlotte pregunta por qué algunos niños tienen más abuelos que ellos. Yo le digo la verdad, en palabras apropiadas para su edad. Hay personas con las que no es seguro estar, aunque sean familia. Por eso elegimos pasar tiempo con quienes son amables y buenos. Ella lo acepta con la sabiduría sencilla de los niños, más interesada en sus bloques que en las dinámicas familiares. Pero algún día, cuando sean mayores, les contaré toda la historia, como su nacimiento fue una batalla por sus vidas, como su padre y yo nos mantuvimos firmes ante personas que decían amarlos, pero valoraban el control por encima de su seguridad, como, a veces, proteger a tus hijos significa estar dispuesta a ser la villana en la historia de alguien más. Hasta entonces, vivimos nuestra vida, felices, sanos, libres. Y cada noche, cuando los arropo y los veo dormir en paz, susurro una oración de gratitud por haber sido lo suficientemente fuerte para luchar por ellos cuando más lo necesitaban. Eso es lo que hacen las madres de verdad.